digamos lo que desde hace rato soy muy curioso, demasiado curioso. Y digamos lo que cuando llegué a mi primera experiencia laboral, descubrí pues que en la universidad como que no te enseñan realmente cómo funciona la industria del software. Los ejercicios pues lo entiendo que por ser pues la universidad son chiquitos y toda la cosa, pero tampoco te hablan de la cultura que... Entonces, en una de las primeras experiencias, y lo he visto en el resto de compañías, siempre las compañías que hacen su propio software, siempre hay un proyecto al cual nadie quiere ir a trabajar. Es el renunciadero. El que mandan para allá automáticamente renuncia. Entonces yo decía, pero es que solo esta empresa es la que hace eso. Y entonces me ponía a hablar con amigos que estaban en otra empresa. Ah, sí, acá hay uno que se llama no sé cuál. Ah, ¿te acordás de fulano? Renunció cuando lo pusieron en no sé cuál otro. Entonces veía pues que era como muy común que en todas las empresas pues hubiese este proyecto que era el renunciadero. Entonces yo decía, bueno, ¿y cómo es eso de que uno no le quiere meter la mano a un proyecto que tiene 3 años en la empresa que uno trabaja, pero sí sueña que lo lleven a manejar Google, que le pidan que le meta la mano al core de Facebook o algo así, y eso tiene 15, 20 años, Google tiene como 20 años, y son las buenas prácticas que ellos llevan. Tienen montones de buenas prácticas y una de ellas es esta del TDD. Para llegar a esas buenas prácticas, entonces hay, digámoslo, como unas pequeñas reglas de lo que debe tener un buen software, que debe ser fácil de leer, y creo que esta es la parte más importante que hay allí, porque incluso el autor de Clean Code dice que es muy fácil hacer código que lee una máquina. Lo difícil es hacer lo que lo entiende otra persona. Incluso cuando uno recién está empezando digámoslo, a echar código, si uno va y abre un proyecto de la universidad, uno dice, Dios mío, ¿qué hace esto aquí? A la semana ya no se acordaba uno que hacía eso allí. Entonces, digamos lo que esa es la primera, que sea fácil de mantener, que sea testeable. Y estas tres primeras tienen mucho que ver con el TDD, que lo vamos a ver ahorita más adelante. Eficiente, escalable, robusto, seguro. Esas son pues las características que debe tener pues un buen código. Yo siempre he tenido como la duda de cuál es la diferencia entre, por ejemplo, entre un código testeable y uno no testeable. Bueno, ambos funcionales, digo. Sí, ¿no? Ambos funcionan, pero digamos lo que uno está codificado de una forma que me permite de manera muy fácil testear y comprobar lo que está haciendo. En cambio, ambos serían testeables, solo que uno es muy tedioso de testear. Sí, porque te toca utilizar estrategias extrañas. Por ejemplo, en JUnit para Java te toca utilizar, creo que es reflexión, no recuerdo muy bien el término, pero prácticamente te toca utilizar unas librerías que hacen en tiempo de ejecución públicas las variables que son privadas para poder leerlas, y es un cuentazo. Cuentazo porque es muy complejo realizar la prueba, debería ser pues más fácil, te toca tener el conocimiento para llegar a eso. Si pones a alguien que está empezando en pruebas, pues va a encontrar que ese método es privado y lo va a hacer público. Lo va a hacer público para poder testearlo o no lo va a testear. Realmente hay otro tema, y es que cuando un aplicativo es complejo de testear y le toca a uno recurrir a ese tipo de estrategias, esa reflexión, por ejemplo en Java, realmente ahí tú no estás testeando la porción de código que necesitas, porque estás haciendo uso de terceros o de otras cosas para medianamente simular el comportamiento que usted está esperando. Cuando realmente, pues sabemos que lo que uno necesita probar con una prueba unitaria con algo es el comportamiento de una porción de código específico. No realmente si tiene acceso, pues si es privado, si es público, si se puede acceder de otro lado. Entonces, al utilizar precisamente ese tipo de estrategias, te vas desviando un poquito de lo que realmente necesitas hacer en la prueba. Okay. Por ejemplo, tenés 100% de líneas y te toca moquear 30% del código. Entonces no estás probando realmente, y toda esa parte nunca la vas a poder probar directamente por la forma como está construida. Bien. Digamos, algo que yo he notado de partir del DDD es que cuando se empieza a desarrollar antes de tener las pruebas, en muchas ocasiones se pierden casos, no se tienen en cuenta muchos casos. Cuando se parte de las pruebas, se tienen en cuenta muchos posibles casos a nivel, desde el punto de vista del usuario, en el que las cosas pueden fallar y de una se da solución para eso. Mientras que en muchos casos, cuando el desarrollo parte de la funcionalidad como tal, se asumen muchas veces escenarios ideales
Y cuando empiezan a testear un montón de cosas, ahí empiezan a reventarse unas y otras, y ya después entonces montar pruebas para cada uno de esos casos se va haciendo más complicado por la misma forma en la que ya se estructura el software. Entonces partir de pruebas siempre es más. Bueno, sí, lo que dice Gio, sí, es verdad, chévere, pero en el caso de que, pues, digamos, el TDD es muy chévere en escrito, ¿no? Pero en la vida real siempre los clientes son como que todo es para ayer, pero quiero ya. Bueno, Entonces, ahí hay un tema, y es el tema administrativo, en cómo se está manejando el proyecto, bien sea pues por el líder técnico, por el project manager o por el Scrum, que muchas veces pues los tiempos no son, y también en los temas comerciales, como uno manda un comercial a vender un software y vende hasta lo que no existe. Y lo mismo sucede pues cuando se están vendiendo los proyectos. Cuando se están vendiendo los proyectos dicen, no, es que el ingeniero entra hoy y mañana ya te tiene la feature. Y entra hoy y le están dando los permisos, le dan mediodía y ese es un cuento. Sí, entonces sí, es más bien por un tema administrativo, no tanto por un tema técnico. Y como dice Gio, pues cuando llegas y empezás por las pruebas, así no las escribas por completo, pero sí tratas de entender la situación, no se te quedan casos por fuera. Muchas veces nos sucede que cuando llega donde el QA tiene pues su lista de cosas, yo le paso mi feature hoy y mañana es que la viene atendiendo. Yo ya me he metido en otro cuento, ya estoy haciendo otra feature. Y cuando por fin él llega y mira esto, hey, te faltó tal caso. No, que es que en la historia no lo decía muy claro, mira, falta esto. Y son preguntas que se debieron hacer desde el inicio, desde el momento de la planning. En la planning, hacer esas preguntas, venga, ¿y cómo voy a confirmar esto? ¿Cómo me doy cuenta de esto otro? Y ahí decir, uy, esa historia ya no es de 5, es de tanto. Pues sí, entonces, ¿qué es TDD? Básicamente, pues, es escribir primero el código de desarrollador, y así lo llaman ellos. Código de desarrollador, las pruebas unitarias, antes que el código de producción o el código de negocio. La teoría de ellos, la teoría y la práctica que ellos traen, la experiencia, dicen que escribir primero las pruebas, pues nos resuelven riesgos como el que hablábamos ahorita, que se nos queden cosas en el tintero, que no hayamos entendido alguna parte, que la hayamos entendido mal. Y por último, pues aumentaría la velocidad y también la calidad del software, sobre todo a largo plazo, no tanto en el corto plazo. Y ahorita vamos a ver mejor ese detalle. Entonces, que nos ayuda a crear mejor software, un resumen allí. Entonces, sé que inicialmente suena contradictorio cuando recién uno escucha eso, ya, ¿cómo voy a hacer las pruebas primero? ¿A quién se le ocurre? No, pues yo tengo que ser un desarrollador de la NASA para hacerlo, pero no es tanto así. Vamos a verlo un poco. Y ahorita antes de empezar la charla hablábamos pues de esos desarrolladores que ahorita pues son influencers y todo el cuento. Entonces, para que no vamos a creer que esto del TDD fue una cosa que un pelado hizo 2 proyectos y ya escribió un libro y tiene 100.000 seguidores en las redes sociales, un poquito sobre quién lo inventa o lo trae a término es Ken Beck, que fue inventor o parte de, en los 80, el primer proyecto que pudo utilizar de forma comercial programación orientada a objetos. Antes lo utilizaban solo los sistemas operativos y algunos otros programas, pero el primer software comercial que pudo utilizarlo fue uno a través de este lenguaje llamado Smalltalk. Ahí trabajó con este señor Ron Jeffries, que es bastante conocido porque es el que inventó XP, que es programación extrema, una de las metodologías de desarrollo de proyectos de software ágiles. En el 87 ya escribe pues un paper sobre los patrones los patrones de lenguaje. En el 89 hace ese unit que era el framework de pruebas unitarias de Smalltalk. En el 97 hace JUnit junto a Eric Gama, JUnit framework de Java que todavía utilizamos para las pruebas. Eric Gama es uno de los escritores del libro de patrones de diseño de software. Cuando uno va a estudiarlo en la universidad, en cualquier otro lado, ese es el único libro que le entregan, el libro definitivo. Sí, la banda de los 5, de los 4. La banda de los 4. En el 2000
saca este libro que se llama Programación Extrema Explicada con Martin Fowler, también conocidísimo sobre todo por los temas de refactoring y inversión de dependencias. UML, sí señor. En el 2001, el hombre también le echa mano y escribe, es uno de los firmantes del Manifiesto Ágil, o sea que esto de que pensemos de que hacer las pruebas primero nos va a poner lento el proyecto, pues el hombre es uno de los duros del agilismo. Y por último, pues escribe más recientemente Test Driven Development, que de ahí es donde vienen las siglas de TDD. Aquí un poquito pues la explicación de quiénes son estos señores, que también pues son unos referentes de la ingeniería de software. Hacia el final, cuando él saca el primer libro, él lo llama Test First Development, y recibe pues el feedback de estos y otros señores del cielo de los desarrolladores, donde le dicen que debe cambiarle el nombre, porque si le pone Test First, va a dar a entender que Test Last ayudan algo, aportan algo, que es una opción. Entonces deciden cambiarle el nombre a TDD para evitar esa confusión y dejar claro que para ellos, de acuerdo a su vasta experiencia, hacer las pruebas al final no aporta ninguna ventaja. Y ahorita la vamos a ver. Cuando se ponen a revisar pues la historia de dónde vienen todas estas cosas, se dan cuenta pues que este señor por allá en el 2000 no se inventó eso, sino que ya se utilizaba mucho antes. Y la primera referencia en el proyecto Mercury de la carrera espacial estadounidense en el 63, que hoy por hoy se sabe que pues la diferencia que hubo es que a pesar de que los Estados Unidos llegaron tarde a la carrera, la ganaron porque supieron hacer dos cosas muy bien: miniaturizar computadores y crear muy buen software. No fue cuestión de combustible como uno creería normalmente. Los rusos sí no fueron capaces de hacer lo mismo. Entonces las naves de ellos prácticamente se manejaban a control remoto y por eso no pudieron hacer cosas tan complejas como ir a la luna. Entonces aquí ellos comentan que ellos tenían un ciclo de pruebas, unos sprints de mediodía. O sea, en la mañana el desarrollador decía qué iba a hacer y a mediodía, antes de irse a almorzar, estaba entregando la feature. Y lo más interesante era que ellos tenían editores de texto blanco y negro, no le coloreaba sintaxis, un cuentazo, y me imagino que era con las tarjetas perforadas y esas. Entonces sí, que la forma de aumentar la velocidad fue esa: hacer primero las pruebas, comprender muy bien la historia que necesitaban desarrollar, y ahora sí sentarse mediodía a desarrollarla. También, esta es la fotografía de la conferencia de la OTAN, es en español, la OTAN, en el año 68, donde nace la ingeniería del software, ahí se define. También ellos se dan cuenta que tampoco el futuro va a ser los fierros, o sea, los cohetes, las balas y esas cosas, sino que la ingeniería de software iba a marcar algo muy importante. Y allí, en el mismo documento donde definen qué es ingeniería de software, también empiezan con el tema. En ese momento utilizaban pues la cascada, la metodología en cascada, y entonces había un proceso grande de diseño, pero ellos decían que junto a ese proceso grande de diseño, antes de escribir el código, tenía que empezarse a diseñar las pruebas, que es, digámoslo, bastante diferente a lo que uno aprendió pues en la universidad, que uno iba a las pataditas desarrollando software. Es lo que finalmente pues llaman en TDD el diseño emergente. En TDD, como es ágil, no hay un proceso como tal de diseño del software, pero el TDD te va ayudando a hacer un diseño emergente, va resultando el diseño de haber hecho estas pruebas. Entonces, ¿por qué las pruebas? Yo sé que todos conocemos este chiste de que no se sale a producción los viernes, por eso hacemos las conferencias los viernes y todo el cuento. Comemos pizza los viernes, pero es muy importante el tema de pruebas, porque las pruebas, más que completar el indicador de líneas de código cubiertas, lo que nos debe dar es confianza, seguridad. Y si tenemos un buen set de pruebas, podemos salir cualquier día de la semana, porque son esa red de seguridad que nos ayudan a tener, digámoslo, a hacer malabares con el código.
a meterle implementaciones, a resolver un bug, a hacer cualquier cosa que se necesite con tal de que funcione. Y aquí vemos pues del 2013 estas estadísticas donde Amazon hacía 23.000 despliegues en un día. En un solo día, aunque no dicen si de lunes a viernes o de lunes a jueves, pero probablemente lo hacían todos los días. Allá también en estas empresas grandes también es muy dado algo que se llama Inner Source, que es que todos los desarrolladores tienen acceso a todos los repositorios y cualquiera puede enviar un PR, obvio, lo tiene que aprobar alguien de ese equipo, con una solución. Les cuento un caso de una empresa en la que yo trabajaba. Teníamos una app móvil y un día cualquiera veo que un botón tiene corrido los colores, o sea, CSS. Yo no soy un duro en eso, pero yo me habría demorado por ahí unos 20 minutos en arreglar el botón. Pero normalmente en las empresas toca hey, mira el pantallazo, me encontré este problema, será, y ay, interesantísimo, para la parte de abajo del backlog, que lo atendemos en diciembre. Pasaron 6 meses y todavía seguía el error allí, un error muy simple, pues obvio, no había ningún problema de funcionalidad. Si yo me pongo en los pies, en los zapatos, perdón, de ese equipo, pues tendrían cosas más urgentes que realizar, cosas más pesadas que hacer que eso. Pero eso es lo que hacen en estas empresas. Todos pueden enviar allá. Entonces es por eso que viene, digamos, a colación este lema que viene junto al TDD, que es codifica mejor, duerme mejor. Si tengo una muy buena base de pruebas, pues yo no voy a tener miedo de salir a producción. Yo tengo más de 8 años trabajando en la industria del software y creo que el proyecto donde más pronto se ha salido a producción ha sido 15 días. Y eso que los 15 días daban con el día de la nómina, entonces mejor no, daban con festivo, mejor no, entonces finalmente iban siendo como 20 días más o menos, y era bastante regular. De resto siempre ha sido a más de un mes no hay tal aprobación, o sea, seguimos haciendo continuous integration y continuous deployment, pero con muchas aprobaciones manuales. Esta gente hace años superó eso. Y la estadística, como les mostraba allí, es del año 2013, o sea, hace 10 años. O sea, que ahorita deben hacer más. Bueno, entonces veamos algo acá. Y es que, digamos, lo que siempre se divide el tema en metodologías y nos dicen, no, es que Scrum es una metodología de proyectos de software. Y Scrum realmente es una metodología de gestión del trabajo pendiente o de gestión del proyecto, pero no de codificación. Por eso es que Scrum lo podemos aplicar en oficinas de marketing, podemos irnos ahí a la Starbucks y hacerles pues un manejo de Scrum allá bien interesante y no está ligado como tal al software. Para metodologías de software, entonces tenemos estas que vemos allí, la primera, las corazonadas, la no metodología, que fue pues la manera en cómo Dios nos dio la oportunidad de entender cómo hacer software desde nuestro punto de vista, y así lo estamos haciendo. Entonces cada uno de nosotros tiene una manera parecida pero diferente de hacer las cosas, pero no llevamos la mayoría de las veces una metodología. Ahora sí, para echar código hay 4 metodologías conocidas, pueden haber otras, pero estas son las más famosas: TDD, ATDD, ahorita vemos las diferencias, BDD, y todas terminan con un poco de D. Listo, entonces tenemos esas 4 metodologías de desarrollo de software conocidos, y tenemos por acá unas menos conocidas, pero que están por allí, que son unas que son integrales, hacen las dos cosas, manejan el trabajo y manejan también el desarrollo del software. Una es programación extrema y la otra es RUP, ese es proceso unificado de RUP. Eso es una metodología que surge en IBM, o mejor dicho, surge en otra empresa que son los que generaron el UML y finalmente IBM la compró. Vamos por acá. Entonces vamos a comparar un poquito las corazonadas versus una metodología de desarrollo de software. Y para eso tenemos aquí al gran señor Elon Musk, donde se queja. Esto fue ahorita el 6 de marzo. Hicieron un cambio en una API que no tenía gran importancia sobre Twitter y se tiró todo Twitter. Twitter estuvo por fuera como 2 horas hasta que por fin hicieron un parchecito por allí y lo pusieron a medio funcionar. Algunas veces no se veían las fotos, otras veces enviabas un tweet y no salía, pero allí estaba. Entonces él se queja de eso, que
que le parece pues grosero que un pequeño cambio pueda romper todo y que cree que va a necesitar reescribir. ¿Cómo? Ah, qué Pero pesar. aceptó. Porque de pronto no pasa. El reviewer que dijo esto a lo que le respondió este señor Grady Bush, el creador de UML, que eso de reescribir todo el código, pues es una frase que dicen los administradores incompetentes. Bueno, sí, eso sí, se están dando palo, pero para que vean que no es un tema personal, ahorita que Elon sacó la carta esta de por favor, detengan la inteligencia artificial, este señor fue uno de los que se la firmó. O sea, son amiguitos, pero se dan duro en redes. Y por acá vemos entonces que hace rato se sospecha que lo que sucede con Twitter es que pues no documentan por un lado y por el otro lado que no tienen una buena base de pruebas, por lo cual pues tienen estos problemas. ¿Se acuerdan del proyecto de la NASA que les tocó llamar a un montón de gente porque pues, nadie sabía que o sea, algo pasó y el backup estaba en un proyecto antiguo, nadie sabía y trajeron un montón de gente, 70 y pico años, ayúdenos por favor. Y si la NASA no hace. Imagínense. Entonces, por acá el fundador de Twitter en noviembre ya se excusaba y decía, lo siento, hice crecer la compañía muy rápido, que era lo que decía Leo ahorita. No, que el cliente está pidiendo, ¿cómo? Que es que Facebook ya sacó algo. Y quienes usamos Twitter, yo lo uso, no sé, eso es como desde el 2006, no recuerdo. Desde allá no hay ningún cambio aparente. Le cambiaron colores, le cambiaron cositas, pero no han hecho una feature que uno diga, uff, qué cambio. Y aún así, las poquitas cosas que han hecho, las han hecho sin tener unas muy buenas bases. Es por eso pues que Elon habla de reescribir, es por eso que tocar una cosita daña todo, es por eso que cuando despidieron a muchos desarrolladores y muchos otros renunciaron, todo el mundo dijo, Twitter se acabó, porque depende mucho de lo que saben esas personas, igual que el ejemplo que pusiste ahorita, de que tienen que llamar a fulano, que es el único que conoce cómo funciona eso allá. Sí, parece que no hicieron, parece que lo único que aplicaron en Twitter fue esa del Tesla Development, que cuando se aplica al final, simplemente lo hacemos para hacer cobertura de líneas y ya. Y es una prueba que no le sirve absolutamente a nadie, no da confianza. Entonces, acá hay un paper, en la parte de abajo pues está el nombre del paper donde se hacen pues las comparaciones de utilizar o no utilizar una metodología. A la izquierda las corazonadas, a la derecha pues vemos la metodología, donde se nos muestra que sin una metodología aparentemente vamos más rápido al inicio. Empezamos a entregar código, pero ha pasado un mes y nada de ese código puede salir a producción porque es que falta no sé qué, pero es que todavía no le hemos metido la parte del usuario no sé cuál, y son historias incompletas y todavía necesita mucho trabajo para hacer. En PDD se empieza un poco más lento porque se está conociendo de una vez el negocio. Venga, ¿qué pasa cuando vendemos un carro y hay luna llena? En ese negocio tendrán una cosa rara que hacer ese día. Empezamos a hacer esas preguntas de valor y de poder que nos permite hacer pues mejor software, mejores pruebas y por ende mejor software. No obstante, hay que tener claro que sí hay un periodo de adaptación. Estos ingenieros empiezan a aprenderse el código, a conocerse ese proyecto y empiezan a resolver las cosas un poco más rápido por ese conocimiento que ya tienen. Pero allí vienen otras estadísticas. Bueno, el hacer las pruebas, pues al principio te va a dar esto poco, porque sabes qué hacer. Es casi como una lista de tareas. Yo hago todas mis pruebas y yo ya sé que pasé la primera, tengo que pasar la otra y no tengo que dejar tareitas ahí en el to-do del IDE de desarrollo. Me ayuda pues a crear mejor software con bajo acoplamiento, la alta cohesión, que sea más confiable y que nos dé un buen ritmo. El buen ritmo pues de desarrollar cada vez va a ser más rápido desarrollar allí. Luego después está esta comparación de la productividad, manejando pues el tema de la adaptación en las corazonadas, en el cual pues cada vez que le metemos mano a ese código se va haciendo un poco sensible. Puede ser que nos falle,
por alguna cosita en cualquier momento. Y ahí es donde empieza a haber todo ese miedo de salir a producción. No, no salgamos a producción los viernes, pero es que los martes también pasa no sé qué. En TD también sucede, pero es mucho menor. Y por último está pues el riesgo de cambios en el equipo. Cuando trabajamos con las corazonadas, a medida que avanza el proyecto, es más complejo que cambien a alguien en el equipo. A uno le pasa, y no lo miremos desde el punto de vista del manager que dice que yo podría cambiar una persona en cualquier momento, sino también nosotros como desarrolladores. Cada vez que entre más avanza el proyecto, más difícil se vuelve pedir un permiso, más difícil se vuelve salir a vacaciones, más difícil se vuelve que si aprendí una nueva tecnología, no sé, me dio por aprender Rust y ya estoy haciendo unas APIs que tienen la eficiencia a nivel berraco y escucho que en la compañía hay un proyecto, no puedo pedir cambio de proyecto con Rust porque acá no me dejan ir. Entonces, ¿qué queda? Irnos. Entonces, esos son los riesgos que hay allí en cuanto a utilizar esta metodología y en cuanto a no utilizar una no metodología y utilizar pues una metodología como tal. Aquí viene algo muy importante y es entonces la cobertura. La cobertura es un indicador que es un tanto complejo porque ayuda, pero también es engañoso. Yo puedo hacer una prueba sencillísima que me dé 75, 80% de cobertura y ya pasé. Se supone que ese porcentaje de cobertura que no hago debe ser algo estratégico. Ah, no, es que el 0,03% de los clientes entra por allá, entonces los 5 días que me voy a gastar haciendo cosas allí, mejor lo invierto en otra cosa. Dele, campeón, siga para adelante. Pero la mayoría de las veces yo llego al 80%, por ejemplo, la meta que me hayan puesto, de buenas a primeras como pude y ahí la dejé. También es fácil encontrarse pruebas unitarias que tienen un montón de código y por allá al final dice hacer true y adentro true. Siempre va a funcionar esa prueba, toda la vida. Y también logró el porcentaje de cobertura. Entonces, sobre esto, el famoso tío Bob, el Uncle Bob, nos dice sobre la cobertura. Pregunta, ¿estoy sugiriendo hacer 100% de cobertura? Y dice, no, no lo estoy sugiriendo, lo demando, lo pido, lo exijo. Porque cada línea de código que tú escribas debe estar testeada. Ellos lo ven como el sello de garantía del desarrollador. Oiga, desarrollé también que vea estas pruebas. Aquí la van acompañando. Por eso ellos lo llaman, dentro de su teoría, las pruebas unitarias, código de desarrollador. Y el código de negocio lo llaman código de producción. Es por eso que cuando vamos y le preguntamos al Scrum, salió un bug, asígnemele puntos para poder trabajar en él. Por lo general, los Scrum Masters nos dicen, no, los bugs no llevan puntos, esa es la garantía suya. ¿Por qué? Porque durante el planning yo debí preguntar cómo voy a probar esas cosas, cómo confirmo esas cosas, y dentro del Poker Planning también le asigno la cantidad de puntos que necesito para hacer esas pruebas. Normalmente nos dejamos presionar y ahí viene el tema de que en el agilismo también hay una serie de valores y uno de ellos es coraje. Nos dejamos presionar porque los compañeros dicen 3 y uno, sí, 3, son 3 puntos. Entonces hay que ser valientes y también defender el hacer bien las cosas. Alex, Dale. tengo una duda con respecto a la cobertura. ¿Por qué se menciona que es el 100% de cobertura cuando realizar pruebas exhaustivas y tener 100% de cobertura en pruebas es casi imposible? Pues es imposible cuando las hacemos de último, cuando es lo último que hacemos en el proceso de desarrollo. Además, pues ya tengo las otras historias del nuevo sprint y entonces hago las pruebas, ¿qué hago antes? Pero cuando yo desarrollo las pruebas antes de hacer pues el código de producción, es mucho más sencillo porque es que las pruebas me están guiando ese diseño. De ahí no va a salir nada que yo ya no sepa. En ese momento estoy diseñando. Y ahorita les muestro un ejemplo que traigo sobre esto. Un ejemplo real. Listo, gracias. Ok, entonces veamos, bueno, antes de pasar allá al ejemplo real, bueno, este también es real, pero no es mío.
Y es el caso de una empresa en España que, al igual que nosotros, hacía software para otra empresa, en la cual cometieron un error y se están ganando una multa de 2.300 millones de pesos. Creo que Microsoft sería el único desarrollador de software que podría sobrevivir a una demanda de este tipo. Obvio, al desarrollador y el que tecleó el código no lo van a demandar así porque no hay ser humano que pueda devolver eso, pues un desarrollador no. Pero está ese problema. En este artículo hacen una muy buena explicación, a pesar de que no es una, digámoslo, agencia de noticias técnica, pero hacen una muy buena explicación y aquí muestran que lo que sucede es que desarrollaron utilizando una librería que se llama Web3-2X. Aquí lo estoy señalando con el mouse para los que están en streaming. Y debía pasársele el número de la cuenta, que es un número hexadecimal, entre comillas. Como utilizaron JavaScript a pelo, purito, este no tiene tipos. Y como no tiene tipos, yo se lo puedo pasar como sea. Entonces, al pasarse los 5 millas, el JavaScript hizo un casteo, creyó que era un número, lo redondeó e hizo la siguiente locura. Le pasaron el número que vemos acá abajo en gris, pero él lo interpretó como el número que vemos acá en rojo. O sea, lo entiende, o mejor dicho, al principio le parece, pero de ahí para allá no hay. Es otra cuenta bancaria. Y como en esa empresa asignan las cuentas bancarias de forma aleatoria, pues que hubiese esa cuenta es una suerte, pero no la había. El tema, como es blockchain, no le pueden meter la mano a la cadena de bloques. Si se la metieran, entonces se quiebra la empresa porque nadie va a confiar en ella. Entonces, lo más barato es demandar al desarrollador que inyecte los capitales en una cuenta y se la transfiera a la persona que le debía llegar. 2 comillas. Entonces, ahí es donde decimos, debemos de verdad testear el 100%, sería exagerado. 2 comillas que valen 2.300 millones de pesos. Pero, Dale. ¿qué pasa? Cualquier cuenta te da cuenta del error. ¿Cómo? Si se prueba Ajá. de cierta forma, te vas a dar cuenta del error siempre, porque nunca va a dar la misma cuenta. Una prueba sencilla, una criptomoneda es, hey, mande la plata para esta cuenta. ¿Llegó la cuenta? Sí, sí llegó, no llegó. Es una prueba muy básica. Mira que, o sea, yo le he echado cabeza de cómo podría hacer una prueba allí, y más que hacer una prueba, creo que era más del código mismo. Hay un antipatrón llamado obsesión de primitivos, que es que empiezo a enviarme entre las diferentes funciones, integer, char, string, cuando yo debería crear entidades de negocio. Entonces yo debía crear una entidad de negocio allí que se llame cuenta, y esa entidad de negocio tener comprobaciones adentro de que lo que le está llegando solo recibe texto, string, y no va a recibir otro tipo de caracteres. Y al final aquí simplemente llamar esa entidad de negocio y decirle punto string o lo que se necesite allí. Allí se resolvía, creo yo, desde mi punto de vista, ese problema. No obstante, pues, si estoy utilizando JavaScript puro y duro, pues debo tener una serie de utilerías que me permitan estar comprobando los tipos. O me paso una vez a TypeScript. Como esto es con una librería de un externo, de un tercero, y ellos traen ahí en su disclaimer que ellos no responden por nada de esas cosas, como debe ser. Entonces el tipo escuchó la noticia y como a la media hora ya pasó toda la librería TypeScript. Entonces ya en el futuro no se va a presentar, muy chévere. Pero también esto nos da a entender que no debemos confiar tanto en esas otras librerías y hacer comprobaciones, hacer cláusulas de guarda que eviten que lleguen cosas sin comprobar a estas librerías, porque no sabemos por dentro muy bien cómo funcionan. Aquí yo les traía una demostración en vivo re chiquitica, pero sí, vamos a hacerle aquí rápido, y es para mostrarles algunos conceptos del TDD, más que decir que vamos a ver programación pues pura y dura. Vamos a ver si quito esto aquí.
Alex, una preguntita. Vale. En el tema de código, del ejemplo que mostraste ahorita, el JavaScript, ¿cómo se podría aplicar una prueba en caja negra sin conocer el código? Sin conocer el código en caja negra, lo único que queda es desde afuera, por ejemplo, con un Postman, si eso es una API, Sí. y tratar de enviarle, pero generalmente, pues si yo le envío una API, ella siempre me va a recibir, no sé, en este campo texto. Obvio, si le envío un número me va a decir que no. No obstante, por dentro, lo que se está manejando puede hacerse ese cambio, o sea, podría gestarse ese cambio de que la cuenta llegue allí como, como una variable no verificada, que no se haya verificado que va texto y sigue siendo texto, y yo no me podría dar cuenta desde afuera, porque digámoslo, la interfase que me ofrece la API de una vez me va a rechazar cuando el payload que le pase no lleve un campo de texto en ese punto. No obstante, por ejemplo, ellos probablemente allí inyectaban un texto, pero ya dentro del código era donde no se hacía bien el casteo, entonces allá era donde se pasaba una variable que no tiene ningún formato, ningún tipo, y allá era donde se creaba el cambio. Para poder hacer esas cosas, entonces lo que nos dicen es no pruebe con cosas quemadas, por ejemplo. Entonces yo pongo un aleatorio allí dentro del texto y miro que finalmente sí le haya llegado la plata a la cuenta. O sea que también puede ser que fallaron en las pruebas de integración, que son las pruebas pues, que hacen los QA automators. O sea, fallos por todo lado. También, Entiendo. también digámoslo, en JavaScript, vi recientemente que se puede hacer algo que se llama mutation testing, el cual él coge el código, lo copia a una nueva carpeta, es una librería pues de Node, lo copia a una nueva carpeta y allá va y cambia los mayor que por menor que, los iguales por diferentes, las multiplicaciones por suma, hace un montón de estas cosas y finalmente lanza las pruebas y todas tendrían que fallar. Entonces, si no me falla es porque no estoy probando correctamente. Si no me falla es porque no estoy haciendo una muy buena cobertura. Entonces, es una buena técnica también para tratar de evitar estas cosas. Pero debe haber toda una política de pruebas allí asociadas, no solo las pruebas unitarias que deben de tratar de ser no exhaustivas como tal, pero sí lo suficiente para cubrir los casos de uso. O sea, ya ponerme a ver Sí, claro. de que si, no sé, los integers llegan como a 32.000 números, entonces ver qué pasa si llega a 33.000, pues eso ya es algo que hace digámoslo, el lenguaje de programación, no hacer esas pruebas, pero sí las que el cliente espera, que el usuario que sea mayor de edad pueda abrir una cuenta de ahorros, el usuario que sea menor de edad pueda abrir una cuenta de fomento a la juventud, una cosa así, y viceversa. Esto es un ejemplo pequeño de TDD, simplemente como para que veamos algunas partes pues, de la teoría y ahorita pues vemos un ejemplo real. Entonces, esto es que nos están diciendo que tenemos ¿cómo se llama esto? Tenemos una serie de precios a asignar para unas licencias. Haga de cuenta que vendemos licencias de software y decimos que de 1 a 2 van a valer 299 euros, de 3 a 10, 239, y así estos 5 rangos de precios. Entonces, normalmente en TDD, ¿yo qué haría? Pues fácil, inicio por las pruebas, ya sabemos. Y acá, pues en mi código no tengo nada. Entonces, normalmente yo no debería escribir todas las pruebas de una vez, pero sí tener idea clara de qué voy a querer probar. Podría tener pues aquí un montón de to-do o de comentarios allí que me permitan llegar finalmente a ese objetivo. Y empiezo a escribir cada prueba y a ver que cada una falle hasta que yo implemente el código. Aquí pues van a fallar todas porque no hay código allí. Entonces, digamos lo que estos señores inventan eso cuando los IDEs no eran tan inteligentes como los de ahora. Bueno, ahí no se alcanza a ver, pero ahí él ya empieza a autocompletarme qué debería ir allí. Y esta autocompleción, lástima que no se ve muy bien. Alex, ¿esa autocompleción es con Copilot o es del IDE?
No estoy seguro cuál de los dos es que lo hace allí en este momento. Pero el Copilot lo instalé hace poco y hasta hace rato, pues este es WebStorm, que es de la misma familia de IntelliJ, y él tiene pues unas ayudas muy interesantes. Son muy buenas, no son tanto como la de Copilot. La de Copilot es muy superior y ahorita la vamos a ver, pero ya empieza pues a definirme cosas. Y en Java es mucho mejor, en IntelliJ es mucho mejor. Yo, por ejemplo, aquí esto que yo vine acá y escribí esto, realmente en Java él me habría mostrado que no existe esa función, le doy clic derecho y le digo crear función, y él la crea. Están pidiendo un poquito de... Decía que, pues, digamos lo que IntelliJ con Java resulta, pues, resulta estar más depurado, refinado que WebStorm. Entonces, ofrece, el IDE solito ofrece mejores opciones. Entonces, yo ya le doy aquí y él ya me infiere el contrato de esas funciones, me dice que yo le voy a pasar esto, que va a ser de este tipo, y también me ayuda bastante con la autocompresión. Pero nuestro amigo Copilot es un buen copiloto y nos ayuda mucho más. Entonces, normalmente yo debería hacer pasar una prueba e ir escribiendo las siguientes. Por ejemplo, aquí ya me debe pasar las dos primeras, porque, y mejor dicho, y mientras voy haciendo, yo empiezo a devolver cosas quemadas. Ellos lo entienden como los baby steps, que es que dicen que debemos, como programadores, aprender a retener esas ganas de hacer todo de una vez. Y entonces empezamos a hacer unos baby steps y ellos tienen una serie, tienen como 15 reglas de cómo ir avanzando en cada uno. Es como al final imaginar o pretender que no soy tan capaz de tener todo en la cabeza al 100% del tiempo y empezar a decir, ok, puede ser que yo me equivoque, soy un ser humano, me voy a equivocar en algún punto, ¿no? Pero generalmente, y yo lo hago así, muchas veces uno tiene en la cabeza todo lo que posiblemente puede pasar en el futuro y uno desarrolla de esa manera, ¿no? Yo sé que esto va a pasar, yo sé que y empieza a crear, digamos, pensando en estos casos de prueba, pero sin tenerlos escritos, y puede ser que al final uno es ser humano y se puede terminar equivocando, se puede pasar cualquier cosa. Ellos dicen que sin tener esta guía, cometemos algo que es un acrónimo que se llama YAGNI, en el cual yo empiezo a resolver problemas que aún no tengo, complicándome el momento actual. Entonces empiezo a crear, digámoslo, mucha estructura, mucha complejidad con cosas que todavía no tengo problemas. Puede ser que lo vaya a tener en el siguiente sprint. Entonces ellos dicen, retíngalo para el siguiente sprint. Resuelva hoy, porque normalmente lo que hacemos es que tenemos metodología ágil para el manejo del proyecto, pero cuando llega a donde nosotros, hacemos cascada. Entonces, me ven el día 1 del sprint y vuelvo a aparecer el día último y le digo al QA, aquí está. Y ahí me devuelven cosas, hay problemas, y yo debería ser también capaz de hacer software iterativo e incremental. A medio sprint decir, hey, ya tengo resuelto el primer caso, probalo. Yo soy QA y normalmente pues yo no acepto que me den algo si no tiene cobertura, si no lo han terminado. Oye, hermano, yo puedo probar eso. Cuando vayas a hacer el caso 2, dañas el primero y ¿cómo le hago? Si hay las pruebas, ya hay esa seguridad de que yo puedo ir probando esto con el cliente e ir saliendo de una vez de problemas. A medio sprint, tener corte de poder entregar una parte de esa funcionalidad. Dale. Pero, digamos, volviendo al tema de que de la vida real otra vez, que siempre para los sprints, pues una semana. Entonces, el PM dice, él calcula el sprint como que todo el sprint fuera de desarrollo, como los patrones múltiples. Y uno puede decir, o sea, si el PM dice, bueno, vamos a desarrollar durante los 15 días, pero lo ideal sería terminar los features antes, testeados también, y que ustedes también tengan el tiempo, porque pues queda uno colgado. Es que mira que ahí hay un problema, y es que, por ejemplo, si yo lo entrego hacia el final, pues muchas veces lo que va a suceder es que empiezan a acumularse las historias. No, es que esa historia se quedó, e incluso, digámoslo, desde el punto de vista de los Scrum Master, ellos dicen que es peligroso porque empieza a dañarle la confianza a ese desarrollador. Haz de cuenta que nosotros somos caballitos pura sangre
y necesitamos pues confianza y todas esas cosas para poder desarrollar muy bien. Entonces ellos empiezan a ver eso preocupante, no solo pues por decir que el desarrollador lo está haciendo quedar mal, sino que empieza a perder, digámoslo, esa confianza. Entonces también para evitar esas cosas es que se habla de que también podríamos llegar, y es en teoría, a hacer, digámoslo, entregas parciales, porque digámoslo que hablando ya de agilismo, también se podría llegar a la situación que el cliente diga, venga, como esta parte es tan importante, podemos salir con ella a producción de una vez y esperar el resto para después y todo el cuento. Pero seamos sinceros que eso no se ve mucho en la vida real, de que el usuario pueda pensar o diseñar las historias para hacer deployables por partes. Él quiere todo una vez, él quiere el login, lo quiere bonito, no quiere solo los botones allí a blanco y negro. Entonces, son cosas con las que vamos trabajando allí en el proyecto. Aquí, digamos, lo que yo les traía, pues, una serie de iteraciones de qué voy haciendo y que le aplico clean code y toda la cosa y todo el cuento, pero ustedes saben que esto de la inteligencia artificial, pues, nos cambió todo. Entonces, yo puedo llegar ahorita ya aquí. Esperen, les muestro por acá. Borro aquí y me vengo, eso es en Vista, y por acá está herramientas y Copilot. Ay, esta pantallota, hombre. Le di al que no era. Espérame un momentico. Entonces aquí yo le puedo pedir a Copilot que me traiga algunas ayudas, me da unas muy sencillas, y esta de acá es más completa. Si observan, aquí ya me da la solución, pues, algo feíta, algo quemada de la posible solución. Entonces, si yo voy a estas pruebas, por lo general deberían pasar, vamos a ver. En mi máquina funciona. En mi máquina funciona. Y allí pasan. Pero igual, pues, que si yo paso esto por Copilot o lo llevo directamente a ChatGPT, igual me va a generar un código muy optimizado, quizás hasta bonito, pero a uno le toca meterle un poquito la mano. Entonces, por ejemplo, aquí me parece muy feo que diga así, yo le podría poner acá menor o igual que 2. Que me multiplique esto por quantity, creo que se llama la variable. Y por acá le podría poner un else, pero ya por allí dicen que es feo usar else, entonces no debo usarlo. Y puedo venir acá y retornar de una vez. Entonces, como ven, ahí ya cambié el código, lo hice pues a mi manera de ser más entendible, más clean code, y también pasó. Ya finalmente, pues, como les decía, pues, antes de tener esto del Copilot, del ChatGPT, pues yo les iba a mostrar aquí diferentes números de iteraciones para llegar a este resultado, pero ya podemos hacer algo como irnos a estas pruebas que ya hice aquí. Hice unas pruebas bastante exhaustivas, valores límite y todo el cuento, para ver que no se me escape nada. Hice programación orientada a objetos, le hice hasta manejadores de errores, y me puedo venir, copiar esto y llevarlo a ChatGPT. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir ChatGPT a Windows. ¿Cuál quiero? Está acá. En streaming ven ChatGPT. No. ¿Sí, ya? Ya. Ok, entonces yo puedo venir aquí y le puedo decir, por favor, haz el código. Son ustedes los que no ven, listo. Pero están atentos, bien. Entonces, pues, en streaming siguen viendo, sí. Por favor, haz el código y peguémoselo. Entonces, aquí lloró.
¿cómo era que era el prompt? Importante escribirle, por favor. Puede ser que en cualquier momento tome conciencia y recuerde que lo tratamos bien, lo tratamos con integridad. Pero qué berraco, me está escribiendo otra vez las pruebas. Tiene que definirle qué es lo que quiere tener con el código. Quiero ¿Qué quieres hacer? De spam y todo. agregando una carta mejor, yo creo. Sí, eso tiene 4 partes la pregunta normalmente. El propósito de la pregunta, contexto, son 4 cositas más o menos, para que él pueda darte una respuesta lo más certera posible. Míralo, ahí está. Ahí está el código. Sí, me falta especificar más. Y como pueden ver, pues este código pues está bastante bueno. No me gustan mucho los if y else que tiene aquí. Y ya pues simplemente uno copiaría y pegaría eso en su editor y lo modificaría. Eso es como por mostrar rápidamente cómo podemos pues basarnos allí. Y es mucho mejor que lo que uno ve por ahí por internet, que hice una aplicación en 30 minutos y le dicen un montón de cosas, pero no son aplicaciones muy completas o muy específicas a lo que va allí, por lo general son aplicaciones de una sola pantalla. Veamos algo acá. Espérenme, yo quito esta presentación aquí y pongo la otra. Entonces, lo que les decía ahorita, pues que él habla de los baby steps, donde defino el problema a través de las pruebas, donde creo el MVP, pero ahorita me lo crea pues la inteligencia artificial, ya no necesito tanto. Lo mejor sería con Copilot, porque Copilot tiene mejor contexto que lo que yo le he pasado allí a ChatGPT. ChatGPT a duras penas conoce lo que le copié y le pegué. Incluso cuando contesto, él dice, lo siento, creo que voy a adivinar, no tengo contexto. En este caso, pues Copilot sí lo tiene. Y por último, refactorizar, que es donde ya meto pues todo lo que sabemos de hacer un buen software, código limpio, hacer patrones de diseño y todo lo demás. Entonces ahí es donde viene la gran pregunta que estaba, digámoslo, moviendo el internet estos días, es si la inteligencia artificial va a ser el fin de los desarrolladores. Y aquí vemos este señor, aquí no se alcanza a ver muy bien, que es una aplicación más bonita de la que yo haría. Yo haría una cosa ahí fea. Donde le hizo pues como 10, le hizo un prompt con 10 características que debía tener esa aplicación y se la hizo en básicamente pocos minutos. Entonces esto causa pues mucho revuelo. También vimos en la presentación de ChatGPT 4 donde le dibujaron en un papel y él fue capaz de hacer la página web que correspondía de papel y el botón hacía clic. No llevaba a ningún lado, pero hacía clic. Era un botón de verdad. Entonces causan preocupaciones, pero aquí vuelve a aparecer este señor de UML, Grady Walsh, y dice que en el momento o antes de ChatGPT teníamos programación de copy and paste, y ahorita vamos a cambiar a prompt and paste, y que el resultado va a ser el mismo. Programas defectuosos, programas que no funcionan, y la invitación, pues ya luego después él se extiende más, es a que vayamos, digámoslo, a las raíces, a volver a estudiar pues las cosas, a entender muy bien cómo funcionan los algoritmos, a hacer software realmente eficiente, porque de verdad que ChatGPT nos va a ahorrar mucho tiempo, o el mismo Copilot nos va a ahorrar mucho tiempo. Están levantándolo. Like y aplausos. Pero igual vamos a necesitar hacer muchas más cosas. Muy probablemente al final lo que terminemos, no leo, imagínese, botada la audiencia. Muy probablemente lo que vamos a necesitar es volvernos más full stack, a conocer mucho más de los sistemas, que si soy front, pues sepa que por debajo hay un bucket de C3, que ese bucket tiene pues, no sé, configuraciones de seguridad, CL, tiene un firewall, todos esos fierros que hay por debajo. Pensé que ibas a decir algo. Listo, entonces, y sí, pues las unit tests podrían ser el prompt engineering que le pongamos digámoslo, a ChatGPT o a Copilot para que nos vaya ayudando a hacer esas cosas. Entonces, yo sé que el ejemplo ahorita era muy chiquito y es el típico ejemplo de los colegios, de las universidades,
Pero vamos a ver algo más real, y es una API en la que participé. Esto fue en otra empresa, se pidieron los permisos necesarios para mostrar, ya que no demuestra nada realmente comprometedor o que hable de qué es el negocio, ni siquiera se van a enterar de qué es la empresa, de paletas, no mentira. Entonces, esta fue una API que desarrollamos con lo que se llamaba realmente no arquitectura hexagonal, sino arquitectura limpia. Lo mismo, pero con otro nombre, sigue siendo pues una arquitectura de capas, pero como pueden ver, tiene un montón de archivos y llegamos al 96% de cobertura de eso, con unas pruebas muy sencillas. Hay que tratar de que la prueba sea la más sencilla posible y cubra la mayor cantidad de casos posibles. Entonces, vemos acá el ejemplo de una típica prueba. Con esta prueba ya alcanzamos cerca del 75% de cobertura y tiene muy poquitas líneas. Probamos desde afuera y es lo que se llama ATDD, pruebas de aceptación, hacer pues desarrollo dirigido por pruebas de aceptación, que es probar como lo probaría el cliente, como lo probaría el usuario. En este caso, yo hago el payload en las primeras líneas, en la línea 40, que es el ACT, simplemente llamo a la API y comparo los resultados. No me pongo a probar funciones, no me pongo a probar clases, no me pongo a probar nada de esas cosas. Pruebo como lo probaría el usuario. Y entonces todos los casos allí, por ejemplo, aquí vimos tipo de identificación, CC. Más adelante hay que si es tarjeta de identidad y que si se le permite o no se le permite a los de tarjeta de identidad o no, y entonces obtener el resultado que podría ser fallido o no. Tratamos de ocultar lo mayor posible el detalle de implementación. Bueno, primero que todo, estas pruebas, como pueden ver, no están sujetas al detalle de implementación del código. Ahí no hay nombre de constantes, nombres de funciones o algo así. Yo podría cambiar todo esto acá adentro, cambiar muchísimas cosas y la prueba debería seguir funcionando. Y el mantenimiento de la prueba debería ser muy bajo, a no ser que cambie el request y el response. Esas son las únicas veces que cambiaría, o sea, las interfaces que ve el usuario. Y aquí también lo que hacemos es tratar de mantener la prueba lo más simple posible, como pasando a constantes muchas cosas, como las respuestas positivas, las respuestas de bad request y cosas así, para no tener que estar modificando tanto el código allí. Por acá tenemos pues la carpeta ya de pruebas como tal, todo a la derecha. Hay muchas formas de hacer las pruebas. Algunos dicen que debe reflejar esta estructura que hay acá. Pero si refleja esa estructura que hay acá, nos metemos en el mismo cuento de probar las unidades. Muchas veces el usuario quiere una pared, pero yo estoy probando si cada ladrillo es cuadrado y rojo. Pero no estoy probando si en conjunto logran formar una pared. Si va a pasar el agua por ahí, si el vecino me va a espiar o no. Por acá ya vemos que lo único que moqueamos, o sea, que no probamos directamente, fue la conexión directa a DynamoDB. ¿Por qué? Porque lo que está fuera del hexágono no es mío y no lo debo probar. Pero si yo escribo ese código, yo lo debo probar. Entonces, lo único que no probamos allí, que fue a través de moqueo, fueron esas 6 líneas. Con eso alcanzamos 90 y algo % de cobertura. Y estratégicamente supimos que lo que no estábamos probando fue porque se escogió de esa forma. Muchas veces vemos pruebas que van y prueban los getter y setter de las funciones y están aumentando cobertura, pero ¿para qué me sirve si yo ya sé que si yo le paso a un getter algo, voy a obtener un resultado? Para mostrarles pues que hay mucha carreta pues por ahí debajo y hay bastante que leer todavía sobre el tema, y lo que yo hice fue una mera introducción a esto. Lo que utilizamos fue allí una técnica llamada ATDD, Outside In. Encontramos, esto era una API que utilizábamos desde un arquetipo, o sea, teníamos una API base con todos los controladores, con todos los adaptadores, perdón, a DynamoDB, MySQL, todas las tecnologías que teníamos en esa empresa. Simplemente nos las descargábamos, el desarrollador borraba los adaptadores que no necesitaba y ahora sí empezaba a implementar código. Y aún así descubrimos que allí teníamos código que había la intención, y era lo que hablábamos ahorita del Yanni, había la intención de que resolvieran una situación, pero nunca se lograba alcanzar ese código. Por allá, no sé, estaría en la línea de abajo, y por acá había un desborde, el cual lo mandaba a otro controlador de errores,
y a la persona le salía, al cliente le salía un error que no correspondía a la realidad. Entonces, el hacer estas pruebas exhaustivas nos permitieron llevar a eso. Si yo no lo puedo probar, entonces, ¿para qué hace ese código allí? No solo confunde al siguiente desarrollador que llegue a meterle mano a ese trabajo, sino que también no estoy cumpliendo lo que me he propuesto. Y obtuvimos el 96% de cobertura. Y muchos dirán, bueno, y está bien el back, ¿y qué hay del front? En el front, digamos lo que es un poco más complejo porque el front todavía sigue siendo un monolito. Ahí está todo metido. No es como está manejándose en el back, que tengo el microservicio que hace tal cosa, el microservicio que hace otra cosa, y quizás un step function que se encargue de coordinarlos. Pero en el front, que sigue siendo un monolito, pues tengo unas unit tests, unas pruebas unitarias a través de Testing Library. Y Testing Library nos da una gran ventaja, es que nos obliga a probar como el usuario. Hasta hace poco, cuando utilizamos solo Yes, estábamos en ese lío de probar funciones, de probar clases, pero no probábamos realmente el completo. Entonces, en este formulario de inscripción, yo ya puedo probar el cambio de estado, la reactividad de la aplicación y todo a través, como si fuera el usuario. Ah, que es que cuando escribo mal un correo salga la etiqueta allí, la etiqueta de que estoy escribiendo mal el correo electrónico. Y lo único que moqueo es digamos, la infraestructura, que sería pues ya el DOM y el mismo fetch. Y por acá se nos dice que deberíamos ser capaces también de escribir unas pruebas de aceptación muy simples. ¿Por qué? Porque en la prueba unitaria yo solo puedo probar el formulario de inscripción, pero yo no puedo probar, digamos, el formulario de login y ver que realmente se haya hecho un login, porque no pasa a la siguiente parte o me tocaría hacer cosas muy avanzadas. Entonces, con Cypress yo puedo hacer una prueba, digamos, lo de caminito feliz, de que entro, hago el login y me deslogueo. Y ya probé todo ese caso de uso. Bueno, ya ahora sí, para empezar con TDD hoy mismo, es lo que decíamos, hagamos preguntas durante la planning. Durante la planning ya debo ser capaz de preguntar cómo voy a probar esas cosas. Venga, y es que si el usuario hace esto y hace lo otro, ah, sí, debe hacer esto. O sea, debo salir claro de la planning allí. Muchas veces las planning se van en silencio total. Entonces, debo hacer esas preguntas y aunque no empiece a hacer TDD hoy, ya hacer el derrotero de las pruebas que podría llegar a hacer en ese momento y tener en cuenta para que me guíen el desarrollo. En resolver los bugs. Cuando hay un bug, yo lo que debería hacer es una prueba que reproduzca el bug. Luego después le cambio la prueba para verificar que ya no existe el bug, me estará fallando mientras lo resuelvo y finalmente ya queda la prueba allí para siempre, que va a tratar de prevenir que vuelva a aparecer ese bug. Entonces debo tener pues como ese ciclo de desarrollo allí con el bug. También debo hacer, se recomienda que haga pruebas previamente a un refactoring. Muchas veces ni entendemos qué hace el código y aún así le metemos la mano. Y le metemos la mano, creemos que solo en el único punto que necesitamos hacer el refactoring. Pero ¿quién nos confirma, y cuando no hay pruebas, quién nos confirma que lo demás sigue funcionando? Ahí es donde vemos esa de que para resolver un bug creamos otro. Más rarito, pero igual un bug. Para eso hay diferentes técnicas y una es la Golden Master, que es que yo creo una prueba sin conocer mucho qué hace el código, pero creo una prueba general que pruebe todo eso por allí, lo pongo que me pongo un console log o algo así, me copio y me pego eso y se lo pongo como aserción. Ah, vea que esto siempre es esto. Entonces, cuando ya le meto la mano a ese código, ya tengo un poquito más de seguridad para trabajar en él. Y la otra que se llama Hit and Run, que nos dice, listo, después de que haga esa Golden Master, la parte del código que usted va a hacer, sáquelo a otra función, modifíquela y hágale pruebas exhaustivas de esa función. No va a ayudar mucho al proyecto como tal, pero va a empezar a generar cosas. Por ejemplo, en los proyectos legacy sucede mucho esto, de que no hay pruebas. Y al menos desde ya empezamos pues a ir mejorando esas situaciones. Y por último, pues escribir esas pruebas no exhaustivas como tal, pero sí exhaustivas a nivel de casos de uso, que todos los casos de uso tengan una prueba. Y pedirle a ChatGPT, por favor, nuevamente, recuerden que puede cobrar conciencia
que escriba ese código. Entonces, eso es todo, amigos. Esa es la pista. No sé si en streaming tengan algo. ¿Cómo? Por eso ya 10X developer en mi sitio. Empieza. No, hay muchísimas cosas y como vieron, pues, Yo tengo una pregunta. y como vieron, pues, ahí yo les mencioné, dejé ahí escrito algunos temas para mostrar que hay profundidad sobre esto, y lo que vimos aquí, pues, es solo la punta del iceberg, es la mera teoría sobre el tema. Y son de esas cosas que uno muchas veces se pregunta, bueno, ¿y cómo es que hacen allá en Estados Unidos? Básicamente, el desarrollador es autónomo, trabaja solito y solo puede, casi que él mismo se hace el review. Por ejemplo, en una empresa en la que trabajaba, para cada PR vos debías apuntar un pantallazo del SonarQube, donde no iba ni un bug, donde no iba ni un code SME, o sea, 100% los indicadores. Y el reviewer, pues básicamente lo que entraba era sí a mirar cosas realmente. Oye, es que en esta empresa a los clientes no los llamamos customer, sino client, cambia el nombre de la variable. Pero normalmente, pues cuando no hacemos estas cosas, el reviewer tiene que mirar muchas otras cosas, y por lo general cosas de simple codificación, y pierde mucho tiempo en eso, o no se enfoca realmente a revisar que lo que estás enviando de verdad aporte valor, como hacer un código más mantenible. Aquí pregunta Leonardo Hernández, si podrías darnos una explicación acerca del Golden Master y Bueno, en este tema del Golden Master, acá hablamos de, era aquí en la última parte, en el takeaway. En el Golden Master lo que nos dicen es que, bueno, voy a ir para un código legacy, un código que no conozco muy bien, no tiene pruebas, pero en vez de meterle directamente la mano y sin saber si lo voy a dañar o no, es que le hago una prueba muy sencilla, muy básica, como vieron ahorita, pues una API yo la puedo probar con 6 líneas de código, y poner a que eso lo bote a un archivo o al console.log. Una vez tengo ese resultado de que sé que así funcionaba antes de que yo le metiera la mano, copio eso del console.log, lo meto en la aserción y veo que vuelve y pase. Pasó bien, pasó verde, y ahora sí le meto la mano al código. Si la embarro, yo ya sé que ese Golden Master no está cubriendo todos los casos, pero me va a ayudar bastante. Al menos me va a dar la tranquilidad de que si aparece un bug, será una nueva situación y no que yo dañe algo que ya estaba funcionando. Y el hit and run lo que nos dice es que, bueno, si estamos en un código legacy que no tiene pruebas como tal, tiene muy poquitas, o las que tiene no sirven para nada, entonces lo que yo hago es eso, un Golden Master primero de, digámoslo, ese colaborador o esa función, clase que llama antes a lo que yo voy a probar, la parte o porción de código que yo voy a cambiar, no sé, cambiaron el cálculo de cómo hacíamos algo, lo paso a una función, ya esa nueva función que hice, le hago pruebas exhaustivas, que cuando le paso números negativos, que cuando le paso positivos, que cuando le paso estas condiciones, le hago pruebas exhaustivas a eso, y empezamos pues a ir mejorando las cosas. En el código legacy pocas veces se toca, y cuando se toca son cosas que muy probablemente van a estar cambiando, no sé, en 6 meses o en un año hay que meterle de nuevo la mano a esa misma parte. Y ya dejé, digamos, esa ayuda de que va a ser un código más mantenible. No sé si allí haya quedado claro. Don Felipe, hable. Felipe. Sí. Aquí. I'm here. Okay. Alex, pregunta. Dale. Es que no sé si esto lo alcanzó a nombrar, no lo escuché, pero ¿cuál sería la mejor manera de usted realizar o la mejor forma de usted apuntar un test? ¿A qué me refiero? ¿Es mejor apuntarle a test asertivos o negativos? No, eso depende del caso de uso. Generalmente, pues, cuando hablamos de si hago puros casos positivos o negativos, es cuando estoy pensando en hacer pruebas muy unitarias, o sea, pruebas a funciones, y que además
quiero hacer pruebas, digámoslo, de orden exhaustivo en ellas. Pero lo que se nos está invitando es que hagamos pruebas de aceptación, o sea, de punto de vista del usuario. El usuario no sabe que abajo del botón de enviar hay un método submit. Entonces yo no debo probar el método submit. Yo debo probar que cuando se haga clic allí, me lleve a la siguiente pantalla. Y no da Sin cabida de importar, error. digámoslo, lo que pase por dentro. Entonces, cuando lo vemos a nivel de caso de uso, generalmente no hay este tema de positivo o negativo, sino que un caso de uso me dice que si un usuario tiene credenciales, debe pasar a la siguiente pantalla. Si el usuario no tiene credenciales, debe mostrársele un error. Pero yo ya no me pongo, pues, digámoslo, a probar de que si la base de datos, si esto, si lo otro, sino que lo manejo desde el punto de vista del usuario. No sé si allí haya quedado claro. Sí. Gracias. Ok. Ya pues ahí cerramos y como les dije ahorita, pues el tema es que sí, la IA viene allí, es un apoyo que tenemos. Si antes yo me iba a demorar una semana programando, ahorita puede ser que me demore 2 días. Esa herramienta está allí para que la utilicemos y digamos lo que viene en el futuro. De momento no lo sabemos. Por ejemplo, el año pasado, como enero, hicieron una predicción sobre cómo se iba a desarrollar la inteligencia artificial. Y lo que hay hoy con ChatGPT se pronosticaba para dentro de 15 años. O sea, esa empresa nos adelantó 15 años. Ya se habla de que están trabajando en la IA general, que va a ser pues una IA más capaz de hacer muchas cosas al mismo tiempo y quizás hasta conciencia, no lo sé. Y eso, la singularidad, y se dice que estamos como unos 10 años o 10 meses, o puede ser que ya esté. Entonces no lo sabemos porque está avanzando muy rápido, pero de momento lo que se cree que, digamos, el futuro para nosotros los desarrolladores es poder meternos pues en temas más profundos, profundizar más que estar aprendiendo que el nuevo framework, que eso se aprende en 2 días, es las bases mismas de la programación, las bases mismas de cómo hacer este software resistente. Yo sé que uno no está pensando que el software de uno va a durar años, pero va a haber y hay por allí uno dando vuelta y la idea es que se pueda ir evolucionando. No sé si ustedes se acuerdan de ese juego Among Us que estuvo muy de moda cuando la pandemia. Ellos llegó un momento que les llegaron a inyectar dinero. Venga, aquí hay dinero para que saquemos la segunda versión y hagamos, y no pudieron. Lo único que pudieron fue meterle fierro a los servidores, o sea, más disco duro, más memoria, más procesador, hasta que se llegó al límite físico. Pero como no hicieron un buen software, nunca pudieron llevarlo a diferentes máquinas, o sea, escalabilidad horizontal como tal, llevarlo a diferentes servidores e implementar nuevas features. El juego todavía existe, pero es la misma versión, pero con colores más bonitos. Porque ellos no pudieron y les tocó rechazar, digámoslo, las propuestas financieras que habían porque no se podía. La única solución que había era la que planteaba Elon, hacerlo desde cero. Y realmente el mercado no daba para eso. No, y existía hace como 2 años antes, sino que nunca había pegado y en la pandemia, toma, reventó. Hay una historia, ¿conocen la aplicación Evernote? Sí. Es una aplicación para básicamente usted hacer registro de notas. Ese es como el objetivo principal. Como Notion. ¿Conoces Notion? Como Notion. El Notion de hace 10 años. Imagínense que creo que fue en el año 2018, los desarrolladores estaban teniendo un burnout cada vez que había que agregar un nuevo feature. Y había mucha gente renunciando. Tenía gente nueva, se tenían que adaptar. Y la nueva persona encargada se dio cuenta de esto y les dijo, paremos la implementación de nuevas features, mantengamos la aplicación, corrijamos bugs, pero vamos a empezar a implementar buenas prácticas para que no sigan habiendo burnouts. Se demoraron 18 meses en tener la aplicación con el código como lo querían, pero a partir de ahí, cada vez que había que implementar una nueva feature, todo les hacía ok. Mira que eso me hizo acordar un proyecto donde estábamos, llegaba el cliente y nos decía, venga, pero ¿por qué para hacer algo nuevo hay que se demoran tanto?
y él no lo comprendía, que era esa velocidad, pasaba como esas casas que se crean por allá en la ladera, que tienen las columnitas y toda la cosa. Llega el momento que para tirar el tercer piso hay que reforzar las columnas, hay que hacer un montón de cosas en la parte de abajo para poder tirar un tercer piso. Y muchas veces nos sucede esto con el software, o sea, la supuesta velocidad que estamos ganando al no tener buenas prácticas, al no tener, digámoslo, un buen proceso de ingeniería, se nos va a cobrar más adelante. Más adelante va a ser más difícil implementar nuevas cosas y cada vez va a dar más miedo salir a producción. Y que era lo que les contaba, otro proyecto en el cual es el proyecto donde he visto que más pronto hemos salido a producción, o más constante, que era más o menos 15 días, pero realmente nos íbamos como a 20 o a 25, porque siempre nosotros también como desarrolladores poníamos, pero no, es que es el día de la nómina, no, pero es que si salimos hoy, el siguiente lunes es festivo y se me va a tirar el paseo, entonces dejémoslo para el martes y pongámonos en los zapatos pues del cliente. Stop. Pongámonos en los zapatos del cliente también. Él deja de facturar 10, 15, 30, 60 millones de pesos ese fin de semana porque a nosotros nos dio miedo. O sea, la nómina de nosotros y más se va en un fin de semana porque tenemos miedo y ese miedo es producto de eso. Y todos sabemos que, por ejemplo, cuando decimos hagamos las pruebas al final, esas pruebas salen a las patadas y no le están dando confiabilidad a nadie. Que dejemos eso para después, la famosa fase 2, eso nunca se va a implementar. Que surgió el bug y encontramos una forma, por ahí hay un bug que resolvimos de una forma súper patana, por así decirlo, con unos compañeros, en la cual, pues, digamos lo que en funciones lambdas o APIs lambdas, es un antipatrón que una lambda llame a la otra. Si yo debo llamarla a la otra, debo poner un step function que coordine la llamada entre esas dos. Y entonces nosotros ya teníamos el bug allí, los clientes estaban cayendo y dijimos, no, que la una llame a la otra. Y el compañero se fue y de vez en cuando hablábamos, dice, ve, ¿ya resolvieron esa? Y yo, no, hermano, me va a tocar ir a devolver el diploma pues a la universidad. Yo, no, hombre, cálmate, que nosotros lo vamos a resolver, lo tenemos ahí en el backlog. Y ahí está en el backlog. Pero en cada sprint lo íbamos pasando para atrás, han pasado 2 años y todavía sigue llamándose así. ¿Funciona? Sí, pero no es la forma correcta. Entonces, todos sabemos eso, de que esas cositas que vamos dejando para después, realmente no las arreglamos sino hasta cuando ya tenemos el agua en el fuego. Si sigue funcionando, como dice el dicho por allí, no lo toques. No sé si por acá, pues ya no hay más preguntas en streaming. Si alguien tiene alguna pregunta o nos vamos. Yo ahorita más luego les comparto la presentación y una serie pues de recursos para que sigan avanzando. Muchas gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Chao, chao. Muchísimas